Kairos es mi casa porque es de los pocos lugares donde realmente siento al Señor. Porque me gusta cómo son las personas. Porque aquí escribí una historia con Dios. Porque se siente mucho amor en casa. Querida familia Kairos, este es el cuarto capítulo de nuestro podcast Kairos, mi casa. Y en los 3 primeros capítulos hemos tenido a personas muy queridas y muy amadas para nosotros. Ha estado Carmencita, JP, Andrea y Jackie desde Santa Cruz. Y hemos estado recordando estos 30 años de fidelidad y de gracia en medio nuestro. Y en este cuarto capítulo tenemos una pareja hermosa y tremenda con nosotros, Pablo y Majo. Ellos son pastores en esta casa, están a cargo del grupo de jóvenes. Y quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, Johnnycito. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que están escuchando también. Pablito. ¿Qué tal a todos? Estamos muy felices de poder estar en este podcast que se ve que está buenísimo. Sí, ha sido muy buen tiempo en los anteriores capítulos. Y quiero comenzar con ustedes preguntándoles a cada uno cuándo llegaron a la iglesia y qué pasó, qué sucedió para que se quedaran, se plantaran en esta casa. Majito. Bueno, yo he llegado el 2010 y realmente a mí algo me ha pasado en mi corazón, ¿no? Y me acuerdo que vine por coincidencia a dejar unas llaves de pasadita en un revive, me acuerdo, y teníamos que dejar unas llaves e irnos, ¿no? Y me acuerdo que llegamos y, claro, no había la persona que teníamos que entregar las llaves porque el revive se había atrasado por una comparsa que estaba pasando en el alto. Y claro, la adoración de lo que tenía que durar 5 minutos, 10 minutos, que era el recibimiento del revive, duró más de 1 hora. Wow. Y ahí algo a mí me pasó en mi corazón, ¿no? Me acuerdo que dijimos, bueno, esperaremos y adoraremos hasta que lleguen, ¿no? Y a mí algo me pasó en mi corazón con respecto a este lugar, ¿no? Dios me empezó a hablar, muchas cosas empezaron a pasar en mi corazón con cosas de Dios, ¿no? Y realmente a partir de ahí yo empecé a orar, ¿no? A orar para ser parte de esta casa, ¿no? Y oré por un buen tiempo hasta que Dios confirmó. Y me acuerdo que cuando Dios confirmó, estaba empezando Piros 2011. Así que era justito para Piros anual del 2011. Y yo creo que Dios tenía sus tiempos, porque ha sido llegadita a la congre, estaba entrando a Piros 2011. Wow, sí. Wow. 14 años entonces, Majito, que Exacto. Estás con nosotros, casada, con hijo, en el ministerio, ¿no? Sirviendo especialmente con los jóvenes, ¿no? Pablo, a ver, cuéntanos tú tu historia. ¿Cómo llegaste? Bueno, yo he tenido 2 etapas, ¿no? Una, yo vivía, bueno, yo toda mi niñez, adolescencia, parte de mi juventud la he vivido en Santa Cruz. Entonces, claro, con más o menos el 2001, yo vivía en Santa Cruz y vinimos a la graduación de mi hermano mayor y ahí mi mamá ya se había convertido, ¿no? Y me hablaba de un famoso culto de jóvenes que yo no tenía idea qué era, y era algo, para mí era raro, ¿no? Entonces me dijo que me iba a traer, al final me trajo y yo quedé impactado, ¿no? Y quedé impactado porque yo tenía tenía el pensamiento de que ser cristiano era para abuelitas, ¿no? Era para señoras, era aburrido, era triste, pero cuando entro a este lugar, me acuerdo que los jóvenes se reunían donde es la casa de oración y eran cientos de jóvenes haciendo pasitos, la música era increíble, y yo me quedé impactado, ¿no? Ahí fue la primera etapa, y la segunda fue cuando volví después de más o menos 2-3 años, y se hizo el primer Piros de verano. Entonces yo vine y estuve en el primer Piros de verano que se hizo, y ahí fue donde el Señor marcó mi vida para siempre, creo yo, en cuanto yo quería hacer cosas para Dios, ¿no? Después volví el siguiente año, 2005, y de ahí no volví más, terminé el colegio el 2008, y yo tenía decidido venirme a vivir acá a La Paz por la iglesia, ¿no? Por los jóvenes, por la comunidad, que era algo que en Santa Cruz no lo encontraba, ¿no? Entonces me vine a vivir, estudié acá, y a partir de ahí ya empecé
a tener una tercera etapa, se podría decir, en Kairos, donde eran nuevas personas, nuevos amigos. Y ahí empecé a caminar en la iglesia y así fue como me quedé y empecé a todo acá, ¿no? Buenísimo, qué bueno. Veo que en la historia de ambos, Piros fue un común denominador, ¿verdad? Bueno, al final vamos a hablar de Piros, ya que ustedes están a cargo ahora del Piros, pero son casi 3 años que ustedes están en el ministerio, ¿no? Después de la partida de nuestro querido Mauri, que estuvo con nosotros, ustedes ahora son parte del equipo pastoral de esta casa y tal vez el lugar donde más es su trabajo son los jóvenes. ¿Qué tal el desafío de pastorear jóvenes? ¿Qué dicen? Justo el otro día hablábamos que ya son 7 años, ¿no? Hace 2 años y un poquito más somos pastores, pero a cargo de los jóvenes son 7 años ya. Y realmente creo que hay algo con Dios, con los jóvenes en esta casa. Hay algo que Dios levanta en esta casa a los jóvenes y les tienen un ADN muy especial, que yo creo que viene directamente del corazón de Dios, porque cuando yo he llegado no era así. Yo era súper, hiper tímida, yo qué voy a estar adorando ahí adelante, no, es así como, pero hay algo que es tan fuerte de la cultura que tenemos en nuestra casa, que se te va pegando, se te va impregnando. Y yo creo que hace 7 años, cuando hemos empezado a orar por los jóvenes, nuestra carga es muy evidente, ¿no? A nosotros nos arden los jóvenes, ¿no? Y realmente sentimos que es un privilegio estar a cargo de los jóvenes de Kairos, ¿no? Porque siento que hay un favor de Dios sobre los jóvenes en esta casa. Hay una pasión que Dios le enciende, que no es provocada por mano de hombre. Realmente eso yo lo he visto a través de los años, que no hay mano de hombre que la provoque, sino que realmente el Espíritu Santo ve los corazones de los jóvenes y los empieza a encender, los empieza a alinear a su corazón. Y yo me convertí a mis 15 años y realmente veo cuán trascendental ha sido el convertirme en mi adolescencia, que ha cambiado el rumbo de mi vida, en mis decisiones, con quién me he casado, qué he estudiado. Todo, absolutamente todo en mi vida ha sido direccionado por la mano de Dios, pero ha sido porque de chiquita lo he conocido, ¿no? Entonces, por eso yo creo que nuestra carga está en eso de que si lo conoces desde chiquito, desde tu juventud, desde tu adolescencia, desde tu niñez, cambia el resto de tu vida, ¿no? Totalmente. Sí. Sí. Sí, como decir la Majito, ya son como 7 años que estamos trabajando con los jóvenes. Hemos empezado con una casa iglesia de jóvenes y algo que me impacta, que me llama la atención de la iglesia es que han habido muchas generaciones. Como te digo, yo he estado como en 3 etapas distintas en la iglesia y desde el 2001 hasta ahora hay esos que eran mis amigos en esa época ahora ya son mayores, ¿no? Pero siguen habiendo muchos jóvenes. Es como que han habido muchas generaciones que han ido pasando y seguimos siendo una iglesia de jóvenes, ¿no? Entonces, con la Majito, ¿cómo nos ha pasado? Yo siempre he dicho, yo algún día voy a ser líder de jóvenes. Eso es algo que el Señor me lo había hablado. Yo nunca se lo dije a nadie y el Señor me decía, tú solo espera. Y espera callado y nunca digas esto porque va a pasar, pero viví este proceso en silencio. Y así fue hasta que nos fuimos a Argentina, la Majito a trabajar, yo a hacer un internado. Y ahí fue cuando el Señor nos habló a los dos, ¿no? Y soñábamos cosas con los jóvenes y anhelábamos cosas con los jóvenes. Cuando volvamos a La Paz, pucha, podemos hacer esto con los jóvenes. Y estamos enamoradísimos de los jóvenes, ¿no? Y ahí fue que vinimos. Me acuerdo que charlamos un día en la cocina con el Mauri. Le contábamos nuestro anhelo, nuestro sueño. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con los jóvenes y no hemos parado hasta ahora, ¿no? Sí, totalmente, ¿verdad? ¿No? Majo, tú decías el ADN, ¿no? Una cultura que Dios ha ido como trayendo sobre nosotros durante todos estos años, ¿no? Y en todo eso alguien súper importante, y en los anteriores episodios hemos conversado acerca del Mauri, ¿no? ¿Qué podemos rescatar del Mauri?
¿no? O sea, ustedes han caminado harto con el Mauri, han tenido una relación muy cercana con él. Lo hemos conocido ustedes. Yo le conocí un poco antes que ustedes, recuerdo muchas cosas, pero ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué cosas podemos rescatar en la vida del Mauri que aún perduran en nuestra vida, ¿no? En ustedes, en nosotros, en esto que es Kairos. Yo creo que el Mauri creía mucho en los jóvenes. O sea, algo que a mí me impactaba mucho era eso, porque justo cuando yo he llegado a la Congre era Piros. Y es chistoso porque todos habían sido invitados por el Mauri, pero yo y la Lore Leiva nos hemos colado. No hemos sido invitadas, ¿no? Hemos sido autoinvitadas. Es como que podemos entrar nosotras también. Y me acuerdo que el Mauri nos dijo, sí, ¿no? Y cuando yo estaba en ese Piros, era el Piros anual. Entonces, como el Mauri estaba a cargo de como la cabeza de Piros, realmente los fines de semana y muchas cosas que hemos vivido en todo ese año, yo veía cuánto el Mauri creía en los jóvenes, ¿no? Y era así como, y él te decía, no, ya dale, o sea, ¿tienes algo de Dios? Ya, métele, ¿no? Y realmente yo veía cómo su corazón era de impulsar a esta nueva generación, ¿no? Porque la mayoría de mi Piros éramos jóvenes, ¿no? Si no éramos todos. Y era así como él derramando su corazón y su tiempo y todo en nosotros y creyendo en nosotros, ¿no? Entonces, me acuerdo que en la graduación de Piros, me acuerdo que le hicimos un cuadrito con la foto de todos y le pusimos, gracias por creer en nosotros. Porque creo que eso es lo que ha marcado la diferencia, porque él ha visto el oro en nosotros. Y a pesar de nuestro recontra 1000 errores, ¿no? 1000 errores. Sí. Y él no se enfocaba en eso, se enfocaba en el oro que había en nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso para mí es lo que más me ha impactado y que además él veía oro en jóvenes, porque además tú dirías, los jóvenes son los que más se equivocan, son los más inestables, son los que tal vez no la tienen clara en muchas cosas, pero él apostaba ahí, ¿no? Entonces, por eso es creo que una de las cosas que más me ha impactado del Mauri, ¿no? De cómo él creía. Totalmente. Uh-huh. Sí. Pablo. Uh-huh. Bueno, creo que mucho de lo que somos es por todo lo que el Mauri ha hecho en esta casa, ¿no? Y ahora estamos como en esta segunda etapa sin el Mauri. Es triste hasta ahora, ¿no? Pero creo que podría decir que nos ha enseñado bien. O sea, no es que agarraba y te decía, ven, te voy a enseñar cómo se hace. Él decía, vos dale y deja que el Señor te guíe y metele, ¿no? Pero viéndolo, creo que nos ha enseñado mucho, ¿no? Y eso es algo que estamos poniendo muchos en práctica. Yo siento que hay cosas que yo digo en esta situación, ¿qué hubiera hecho el Mauri? Y claro, trato de decir, a ver, si el Mauri hacía así, a ver, por ahí funciona, digamos, ¿no? Entonces creo que el Mauri ha sido una persona que nos ha enseñado mucho. Un buen amigo, una persona que creía mucho en ti, que te enseñaba sobre todo a creer. Me impresiona cómo el Mauri creía en las cosas, ¿no? Y cuando eran imposibles, él te decía, pero puede ser posible, y creamos, y le creemos al Señor, al final, ¿qué perdemos? Y era como que, qué loco, ya, de una, ¿no? Y creo que eso es algo que puedo decir que tenemos esa cultura, ¿no? Tenemos una cultura de fe, de pasión, gracias a como el Mauri, no solo el Mauri, ¿no? Muchas personas como tú, Johnnycito, la Jackie, la Andrea, el JP, que nos han enseñado eso, ¿no? A creer, a confiar en el Señor y a ser apasionados, a veces hasta sin ver nada, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, el Mauri ha marcado nuestras vidas, ¿no? O sea, y todo lo que Dios ha hecho en él y a través de él, ¿no? Hay un legado, ¿no? Que continuamos caminando en esa senda, ¿no? ¿Cuál es el desafío con los jóvenes, chicos? ¿Qué es lo más difícil de tratar con jóvenes? No digo imposible. Yo una temporada he sido también el pastor de jóvenes entre el 2000, 2003, 2004, creo aquí, ¿no? Y obviamente es súper lindo, es un desafío hermoso de repente con los jóvenes, pero tiene sus desafíos. ¿Cuáles creen que son los desafíos con los jóvenes hoy? Porque los jóvenes de hace 10 años, 20 años no son los mismos que hoy tenemos en medio nuestro. Creo que algo... que esta pregunta también recién en una cena que teníamos, creo que lo más hermoso de los jóvenes es que son genuinos,
Entonces, cuando tienen realmente una visitación de Dios y conocen a Dios genuinamente, hay un antes y un después, ¿no? Entonces, creo que nuestro desafío es llevarlos a Jesús, ¿no? Y no llevarlos tanto a, quiero que sean iguales que al Pablo y al Majo, quiero que sean iguales al Mauri, quiero que sean iguales a JP y a la Andrea, ¿no? Creo que hay tanta riqueza cuando uno es genuino y no es copia de nadie, y es como llevarlos a eso. Y hemos visto, ¿no? Desde anécdotas súper chistosas que teníamos con los jóvenes de cómo ellos se relacionaban con Dios y cómo te contaban como me acuerdo que a un joven, ¿no? Hemos estado y todo el mundo se le ha acercado a orar en un culto de jóvenes y parecía que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Y él decía cómo son su relación con Dios genuina, ¿no? Entonces, como que ese es creo que el mayor premio ahorita es verlos encendidos en Dios y verlos alineados y verlos tomando buenas decisiones que el día de mañana van a afectar su futuro y sus generaciones, ¿no? Y creo que como ya estamos 14 años con el Pablo, hemos visto jóvenes que ahora se están casando. Y que hemos dicho, qué increíble, ¿no? Cómo el que permanece, o sea, la clave está en permanecer, ¿no? Y creo que el desafío más grande, y uno de los desafíos más grandes es que aprendan a permanecer, ¿no? Y enseñarles a permanecer en las cosas de Dios, ¿no? Porque a veces su corazón se puede emocionar, pero cuando tú ves a través de los años que ya deciden bien, que están encendidos, que están viviendo su llamado, que están viviendo todo lo que Dios les ha prometido y que vamos a estar ahí aunque se equivoquen, digamos, ¿no? Y ese es el desafío, que también se equivocan y no importa, dale. Nos sacudimos y volvemos a empezar y volvemos a creerle a Dios, ¿no? Sí. Sí. Sí, o sea, sí es un desafío, pero creo que es un desafío lindo, un desafío hermoso. ¿Por qué? Porque es un desafío que hay propósito. Es algo que hemos aprendido con la Majito, es no hacer nada que no tenga propósito. Y si estamos con los jóvenes es porque son vidas que tienen propósitos, y cuando tú los ves dar fruto, cuando tú los ves yendo de misiones, cuando tú los ves abriendo una casa iglesia, ahí es donde dices, esa es la recompensa, valió la pena. Pucha, con ese chico, ¿cuántas veces hemos ya pues, hasta cuándo, por favor, ya basta de tomar malas decisiones? Pero después, cuando realmente se pone las pilas y dice, sí, le voy a dar con todo, y luego lo ves haciendo misiones, encontrando su pasión en las naciones, pucha, es como que valió la pena el esfuerzo, el caminar con él, muchas veces pasa que tienes que madrugadas que te llaman. Me acuerdo que madrugadas me han llamado en no sé, en cierto grado de alcoholismo, digamos. y claro, y te cuentan y estoy arrepentido, y Pablo, y vos aún así, ¿no? Es que mi hermano, tu vida tiene propósito, Entonces, son desafíos que después, cuando tú ves el fruto, dices, valió la pena, sí. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena. Me acuerdo, hay una anécdota bien chistosa con los jóvenes. La Majito fue a visitar una chica a una casa. Y claro, la chica lo recibió con una mascarilla. Y de ahí llegó, claro, le dijo... le he ido a ministrar, pero yo no le he conocido cómo realmente era porque estaba con una mascarilla. Y al final de todo le he dicho, ven a la congre, ¿no? Y nos vemos al culto de jóvenes, digamos, ¿no? Sí. Entonces llegó una chica que pensó que era ella. Y le dijo, ven, te vas a sentar a mi lado, y le presentó a todos los jóvenes. Terminó con casa iglesia, se fue a cenar con todos los jóvenes, y la chica verdadera se acerca al final y dice, hola, Majito. Entonces, ¿quién era la otra chica, digamos, no? Sí. Entonces la otra chica terminó con casa iglesia, amigos, todo. Claro, porque yo decía, tienen los ojos parecidos, porque como estaba con mascarilla, yo decía, tienen los ojos parecidos, ¿no? Y he dicho, ay, Señor, tú haces tus jugadas para que
ella la contacte con todos los jóvenes, porque como yo pensé que era 9, o sea, claro, la otra, es como que era una mezcolanza que yo no sabía si conocía a alguien, entonces iba a estar solita. Y yo digo, la otra chica es como que ha sido súper amada, súper recibida, súper abrazada. Todos le han dado palabra Sí. y se fue ministradísima y ahora está en la congre súper bien. Sí. Pues así como hay desafío, también hay cosas chistosas y ¿no? bonitas, ¿no? Claro, con los jóvenes hay tantas cosas, ¿no? Con Andrea recordábamos, ¿no? Tantas cosas que en los años hemos hecho, en los viajes, en lugares donde hemos estado con los jóvenes, ¿no? Realmente Dios ha hecho tanto con nosotros, ¿no? Desde un principio. Y bueno, hoy están ustedes a cargo de Piros, chicos, ¿no? Hace algunos años atrás teníamos el Piros anual, ¿no? Luego tuvimos el Piros de verano, ¿no? Que era en enero. Ahora tenemos el Piros de invierno, ¿no? Así que, a ver, cuenten, ¿cómo va eso? ¿Cómo está Piros? Eso es algo súper lindo, ¿no? Hablábamos con la Majito yo he hecho el primer Piros de verano que se hizo el 2004 y hasta el día de hoy está vigente Piros, ¿no? Entonces ahí vemos realmente que esto es algo que es algo en lo que Dios está, ¿no? Y es bien lindo porque desde ese Piros han pasado muchas generaciones de Piros. Claro, empezó con un Piros anual. Y luego se abrió la oportunidad de que, a ver, los chicos están en vacaciones todo enero, entonces haremos Piros de verano. Y claro, Piros era un mes entero, ¿no? Sí. Y era una locura porque habían viajes, se hacían un montón de cosas. Luego pasaron muchas generaciones de Piros de verano. Y bueno, llegamos hasta la pandemia, donde la pandemia nos frenó todo, frenó Piros, frenó todo, ¿no? Frenó todas las actividades de la iglesia. Y cuando ya estaba todo ya poniéndose, cuando ya se estaba abriendo la posibilidad que nos podamos reunir, todo, hemos intentado con un Piros que hemos dicho, bueno, por las restricciones, todo, no, lo habíamos cancelado, ¿no? No, eran 2 semanas y la primera semana todo súper bien, pero la segunda semana todos contagiados. No. Sí. Tenía que ser en enero y por los casos. Las restricciones Sí. subieron. Entonces hemos dicho, ¿qué tal si lo pasamos a las vacaciones de invierno? Ajá. Y ahí Exacto. fue que Dios nos sorprendió. Obviamente sí nos hemos contagiado todos de COVID, fue así una cosa chistosa. Nadie murió, todos estábamos bien, pero todos nos hemos contagiado. Pero Dios nos ha sorprendido, ¿por qué? Porque de lo que se inscribían, digamos que en enero, no sé, digamos 50 personas máximo, en julio se inscribieron 200. Wow. Y ya no eran solamente jóvenes, eran de todas las edades, veías gente de la tercera edad, veías adolescentes, veías jóvenes, Mamás, y ahí hijos. familias. Sí. Entonces ahí hemos dicho, creo que ahora Piros va a cambiar un poquito de ser de jóvenes a ser generacional, y ahí Dios nos ha llevado a hablar de diferentes temas y cosas así, ¿no? Entonces así fue Piros hasta el día de hoy. Sí, y creo que también algo que tú decías es que creo que nosotros también el legado que tenemos desde el JP y la Andrea, ¿no? Ellos estaban a cargo de Piros, de los jóvenes también, y creo que ellos han sido quienes realmente nos han mostrado cómo se hace, ¿no? Y hemos aprendido de ellos, ¿no? De verlos en acción, de ser sus ayudantes, de ser sus manos derechas, de ser los toderos con ellos, y creo que realmente también mucho de lo que hemos aprendido de cómo liderar a los jóvenes y de mantener también esa pasión ha sido porque hemos aprendido de ellos, ¿no? De lo entregados que eran, de lo apasionados, ¿no? Los hemos tenido en el campamento, los hemos tenido en el anterior Piros. Realmente como que sentimos que parte de nuestra esencia de cómo hacemos las cosas también la hemos aprendido mucho de ellos, ¿no? Y ahora es Piros generacional, ¿no? Totalmente, Sí. o sea, como decías, ¿verdad? En algún momento comenzó siendo para jóvenes, totalmente, obviamente por las exigencias, por los tiempos, no era un Piros para gente mayor o que estuviera trabajando, ¿no? Pero fue cambiando, fue mutando para bien, yo podría decir Piros, digamos, a lo que ahora es, ¿no? Y estamos a unos días, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver en julio, los podcasts, pero estamos a unos días de nuestro Piros 2024, ¿no? De invierno, ya. ¿Cuál es el propósito de Piros? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el goal con la gente que viene, digamos?
hermanos, ¿no? Para aquellos que de repente no ven todo el panorama completo, ¿qué queremos hacer con Piros? ¿Cuál es el propósito, chicos? Creemos que al ser generacional, ahora Dios no está levantando solo a una persona, ¿no? Sino que está preparando a toda una generación que va a preparar su camino, ¿no? Para su segunda venida. Y la dirección que hemos sentido para este año es ser la generación de Juan el Bautista que prepara su camino, ¿no? Y sentíamos mucho de esta línea de Juan el Bautista porque lo hermoso de él es que no los llevaba a él, los llevaba a Cristo. Entonces, sentimos que estas 2 semanas intensivas es para alinearte, para volverte a enfocar, que si has estado en pecado, si has estado apagado, muchas cosas que el enemigo ha estado atacando, Piros es para eso, ¿no? Piros, para los que no conocen, significa fuego. El Mauri siempre explicaba que viene todo lo que es pirotecnia, ¿no? Y por eso sentimos que Piros, la esencia de Piros es volverte a encender. Y si estás encendido, que ardas aún más, ¿no? Sí. Y ese es el propósito de Piros, porque creo que Jesús va a volver por una iglesia enamorada y apasionada por él, ¿no? Y ese es el propósito de Piros, ¿no? De volver a alinear a la iglesia al corazón de Dios. Buenísimo. Sí. Pablo, sí, ¿qué más, Piros? O sea, ¿qué me pasó a mí en un Piros? Es donde he descubierto mis dones y he encontrado una pasión, primero por las naciones y después por la gente, ¿no? Y así ha sido como el Señor me ha ido direccionando hacia mi llamado, pero todo partió de un Piros, ¿no? Se hacen tantas actividades en las cuales la idea es esa, llevar a jóvenes, a adolescentes, a llevar a personas a que descubran quiénes son en Dios. Y que juegan un rol protagonista en esto, ¿no? Que no lo van a ver de lejos, ¿no? Queremos que esta generación sepa que puede ser la protagonista de preparar el camino del Señor, de que quién sabe si puedan ser los protagonistas de que vean a Jesucristo regresar en el cielo, pero queremos eso, ese es el propósito, despertar un anhelo, un fuego en los corazones para que no solamente se preparen, sino preparen luego a otros. Ese fuego que se encienda ahí, luego se multiplique en otros, ¿no? En otras personas que se enciendan. Entonces, eso es Piros, ¿no? Eso es Piros, es encenderte para luego encender a otros, ¿no? Pero en propósito, en algo que uno dice, esto vale la pena y voy a dar mi vida por esto. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, realmente Dios está levantando una iglesia, una generación, ¿no? De gente apasionada, sin rostro, y que no solo con los jóvenes, ¿no? Sino es con todos, generacional, ¿no? Eso estamos viendo y en estos años hemos visto cómo ha ido creciendo, ido mejorando, mutando, evolucionando Piros, la iglesia, ¿no? Y hay todavía muchos desafíos por continuar haciendo, ¿no? Ahora, ustedes son parte de una generación de papás, somos ustedes en el ministerio, son papás, ahí lo tenemos a Luan en medio nuestro, correteando, está creciendo en medio de esta atmósfera, ¿verdad? Que tal vez muchos no la han tenido, pero que nuestros hijos la van a tener y la están teniendo, ¿no? O sea, que para ellos esto sea normal, la presencia de Dios, la adoración, un corazón apasionado. ¿Cuál sería el consejo para los jóvenes que en algún momento se van a casar? Ustedes han sido parte de esta casa, solteros, más jóvenes, siguen siendo jóvenes ya, pero ahora como papás, ¿no? Con más responsabilidades, ¿no? En el ministerio junto con nosotros acá. ¿Cuál es el consejo para los solteros? ¿No? Para lo que viene en sus vidas, entendiendo también que vivimos tiempos finales, ¿no? Son los mismos de hace 10, 15, 20 años atrás. ¿Qué les podemos decir a los chicos? Es tal con lo que dices, Johnnycito, que estamos viviendo tiempos finales. Entonces, cada decisión que tú tomes cuenta, ¿no? Y cuando uno se da cuenta que todas las decisiones que tomamos afectan nuestra eternidad, entonces las decisiones que tomamos ahora tienen muchísimo más peso. Y por eso yo creo que este tiempo, si tú eres joven y te puedes apasionar por Jesús con todo tu corazón,
hazlo. O sea, es como que yo creo que los jóvenes tienen una fuerza muy, muy grande, ¿no? Y tienen la fuerza, lo he visto recién en México porque hemos viajado a donde el Melito, a las vías del tren, puros jóvenes. Entonces, hay una pila que tienen y es como que le meten y todo. Entonces, yo digo, qué hermoso poder invertir nuestra soltería o nuestra juventud en las cosas de Dios. Y yo creo que el día de mañana, cuando llegue la persona, que te vea ardiendo, que te vea yendo a Jesús con todo tu corazón y que juntos puedan complementar sus llamados y potenciarlos, ¿no? Y eso automáticamente va a afectar a sus generaciones y a sus hijos, ¿no? Lo que vean a tus papás hacer, cómo adoras tú, cómo te relacionas, cómo ardes por Jesús, va a ser automático que va a pasar eso en tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que si puedo darles un consejo, apasionense por Jesús y lo demás va a ser añadidura. Sí. Literalmente, sí. Totalmente. Pablo. Bueno, yo hay dos cosas que siempre les aconsejo a los jóvenes. Bueno, a una persona soltera lo que le puedo decir es lo que te dije al principio, que no tomen decisiones sin propósito, ¿no? Porque hasta con la persona con la que tú te vas a casar el día de mañana es porque tiene que haber un propósito más allá de casarme y punto, ¿no? Es hermoso que con la Majito nos hemos enamorado dentro de los negocios del Padre, ¿no? Es algo que nunca hubiéramos soñado ni esperábamos estar juntos, pero al estar dentro de los negocios del Padre es donde yo le empezó a admirar, donde yo le empezó a ver como una mujer de Dios y he dicho, yo quiero estar con esa mujer de Dios. Entonces muchas veces buscamos donde más brilla, y donde más brilla muchas veces es algo superficial, ¿no? Por eso yo tengo que resaltar, entonces tengo que brillar, pero muchas veces esas personas no tienen un rumbo en su vida, por eso quieren brillar mucho. Entonces, si vamos a buscar nuestra pareja, yo siempre les digo esto a los jóvenes, tu pareja está escondida dentro de los negocios del Padre, no está brillando, está escondida dentro de los negocios del Padre. Sumergite en los negocios del Padre, busca el reino de Dios y su justicia, y ahí la vas a encontrar corriendo en la misma dirección que tú, con la misma pasión que tú, con los mismos sueños que tú, y con esa persona que tú el día de mañana vas a poder tener una familia, pero el diseño del matrimonio es más que eso, ¿no? Es servir a Dios juntos, es amar a Dios juntos, es yo la potencio a la Majito, la Majito me potencia a mí, crecemos en Dios. Entonces, eso es escondiéndonos, yendo más profundo en los negocios del Padre, y creo que ese es el mejor consejo que le podría dar una persona soltera. Buenísimo, buenísimo. Creo que tenemos muchos desafíos todavía por delante, si bien son tiempos finales, pero hay mucho por hacer, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más grandes, hay mucho todavía por hacer, ¿no? Y bueno, esta temporada estamos recordando esos 30 años, de todo lo que ha sucedido, ha pasado en Piros con los jóvenes, misiones, la adoración, la historia, ¿no? En medio de todo eso, la vida del Mauri también honrando su memoria. Y hemos querido hacer este podcast para darle gracias a Dios. Y de verdad, iglesia, tenemos mucho por hacer. Hay muchos desafíos como iglesia, personales, en tu vida. Y no te olvides, como decían Pablo y Majo, que nuestras decisiones sean con propósito, que podamos honrar a través de nuestra vida a aquel que nos ha llamado a una vida eterna, hermosa y preciosa. Miren, bueno, este ha sido el 4º capítulo de nuestro podcast, Kairos, mi casa. Tenemos todavía mucho más, así que quédate atento. Las próximas semanas tenemos más capítulos. Gracias, Pablito. Gracias, Majo. Un placer. Estamos agradecidos por la invitación, así que gracias, Johnnycito. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana.